Buenas tardes. En un tema inicial hay que mirar sobre los aspectos de administración y gerencia. Para algunos es sinónimo, no lo es. El término más antiguo es el de administración, donde lo catalogan como una ciencia social. Tiene principios, técnicas, prácticas y su trabajo tiene que ver con conjuntos humanos, o sea, trabajar con los seres humanos. Y acá, en función de los conceptos de administración clásicos, con los seres humanos se realizan y se crean sistemas de esfuerzo cooperativo. O sea, no es un esfuerzo de una persona, sino de varias personas. ¿Para qué? Para lograr propósitos comunes y que individualmente no se podrían usar. Entonces, la administración ha perseguido siempre esto. En la gerencia, ¿qué es lo que tenemos como adicionalmente se ha venido trabajando? Vamos a ver en un momento. A través de los años y mucho tiempo, en el 1900, Fayol y Taylor hablaban de la administración científica. Vamos a ver algunas características en la siguiente lámina. Calidad total a partir del 1950, de Deming, Juran, Crosby. Y a partir del 90, reingeniería. Actualmente estamos en otras épocas donde hablamos de buenas prácticas de gobierno, buenas prácticas de almacenamiento y otros más. ¿Qué más tenemos aquí? De estos tres tipos de administración, veamos que la administración científica no producía un cambio alguno, había un riesgo muy bajo, el tiempo requerido era corto, pero realmente el cambio era muy lento y casi no había nivel de cambio. Por eso alguien buscó la alternativa radical, pero esta forma radical llamada reingeniería, que llevaba innovación, provocaba un cambio cultural estructural, pero era un tiempo requerido muy largo. Esto generalmente no permitía que se haga entonces en forma frecuente, sino una vez cada año, cada 2 años, cada 3, y eso es lo que impedía su uso mayor. Y el que ha mantenido durante el tiempo es el tema de calidad total, calidad de mejoramiento continuo, mejor llamado como mejoramiento continuo, donde sí efectivamente logra un cambio cultural en la cultura organizacional, hay un nivel de cambio mayor que el de administración científica, y el tiempo que se requiere no es largo, tampoco corto, pero sí es mucho más manejable y nos permite que esto sea en el tiempo continuo, permanente. Esto es el que ha llevado a tener más adeptos y que se sigue manteniendo hasta el momento. En gerencia, entonces, si ya miramos al rubro de gerencia, este tema sobre la base del concepto de administración, lo que hace es que dirige sus baterías a un elemento que es muy clave, que es buscar las oportunidades en la información diaria para que esto pueda tener mayor valor. ¿Qué cosa le agrega valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Es una acción institucional que viabiliza los recursos que tenemos para lograr objetivos. O sea, por un lado tenemos objetivos que tienen que estar predeterminados, vamos a llegar a ellos con recursos y vamos a siempre tener en cuenta que lo vamos a hacer con un grupo, con un esfuerzo cooperativo de las personas. Muy parecido a lo que hablábamos en administración y dirigen sus acciones para conseguir objetivos comunes. Este tema en gerencia, nuevamente, uno en administración pudiera mirarlo, algunos lo miran como eficiencia del uso de recursos. Los recursos manejados de la mejor manera, pero gerencia, el gerente es el que mira más allá de lo evidente y el que utiliza la diferente información como oportunidades para apalancarse y poder migrar hacia otro tema que pueda agregarle valor a la institución. La finalidad de la gerencia es lograr resultados a través de otras personas y estas personas tienen que proporcionársele todo el ambiente y recursos necesarios, incluso toma de decisiones para llegar a lograr esos resultados. Si miramos ahora en cuanto a niveles administrativos, tenemos nivel alto, medio y operativo, el más inicial. El más inicial están los empleados que tratan directo o indirectamente a los pacientes. El nivel intermedio de gerencias de línea, los jefes de facturación, logística. El nivel medio de gerentes medios que podemos tener acá entonces, acá en la parte de salud, en empleados, el personal operativo de todos los centros asistenciales, los jefes de diferentes áreas, acá como gerentes de línea, la gerencia media que tiene que ver ya como los jefes de las regiones, o sea, es un nivel intermedio en cuanto a dimensión y a envergadura. Y la alta dirección, una institución grande como Seguro Social o Ministerio de Salud, tiene entonces a sus altos niveles, en el caso de Seguro Social, gerente general y presidencia ejecutiva,
El Ministerio de Salud, cuando gobernaba y dirigía todo el país, los viceministros eran a la vez como gerentes generales y el ministro, el presidente de toda la institución. Entonces, en función de la envergadura y la amplitud de extensión de lo que dirige, es que van a ver los niveles administrativos. El gerente, entonces, es la persona que va a dirigir todo este tema y concepto de gerencia, pero tiene que ver que no solamente toma decisiones, sino que va a tener varios elementos y requerimientos en su perfil de trabajo y de iniciativa en cada uno de sus actos. Es ejecutivo que toma decisiones como un proceso sistemático, con elementos claramente definidos en una secuencia de etapas diferentes. Se espera que tome decisiones que tengan un impacto significativo y positivo sobre toda la organización, y esto lo único que lo va a hacer es en función de que pueda manejar información adecuada. Si no la va a tener, simplemente va a quedar atrás y va a quedar en el olvido. Es responsable de personas el gerente en la forma actual. Es responsable, implica entender que las personas precisan de ese trabajo para vivir, y esto es algo nuevo también. En el sistema antiguo, las personas eran simplemente como peones o robots que pretendían llegar a tener los objetivos que la institución les decía, pero si estaban enfermos o realmente disminuían en su fuerza laboral, simplemente eran despedidos. En la actualidad, el gerente debe mirar a cada persona como lo que es, un ser humano, y que estas personas precisan de ese trabajo para vivir, para sus familias, para lograr gozar de la vida, ¿no? Y también este gerente tiene que asumir los errores de una mala contratación. En suma, en la gerencia actual, el enfoque principal son las personas. ¿Cómo hacemos con las personas para que logren llegar a esos objetivos que hemos establecido? ¿Cómo hacemos que esas personas se sientan bien a la vez? ¿Y cómo hacemos que esas personas, considerando que tienen toda una vida por detrás y una familia, cómo hacemos que también estén saludables, estén bien y a la vez sean productivas? Todo ese trabajo del abordaje de las personas, si tomamos en cuenta que cada persona va a ser diferente en función de su cultura, historia, familia, lugar de donde origen o toda la historia que ha significado vivir sus años en diferentes partes del país o dentro de su mismo territorio, pues no es nada sencillo estar frente a las personas. El gerente actual tiene que saber mucho de psicología de las personas para poder entonces dirigirlas y conducirlas. Más que un administrador de recursos, entonces no es solo recursos físicos intangibles, sino cómo administramos, cómo conducimos, cómo damos la conducción al grupo de personas. Es un líder y conlleva asumir responsabilidades personales, pero lo más importante es también sacrificar algunas cosas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué implica ser gerente? Liderar procesos, debe entender que estos a veces son dolorosos y hay que también entender que el gerente no es un dios, es un líder de un proceso, por lo tanto es un estratega. Cuando hablamos de los términos de eficacia, eficiencia y efectividad, si queremos hacerlo en una sola manera muy sencilla, eficacia es lograr, conseguir y obtener los objetivos que se han planteado. Ese es en suma, en una sola palabra. Esa es eficacia. Eficiencia es lograr conseguir los objetivos, pero al menor precio posible, sin sacrificar lo que son sin sacrificar el producto o servicio. Cuando estamos, por ejemplo, haciendo una compra, y en la compra nosotros vamos a tener en cuenta que en los sistemas del Estado solicitan que se haga la compra al menor precio posible, esto no debería ser simplemente que cojamos el precio más bajo, sino si vamos a comprar estetoscopios, de repente el precio más bajo va a ser que esos estetoscopios en un mes ya estén desarmándose. La idea es bajar y tratar de comprar al menor precio, pero sin sacrificar la calidad del producto o servicio. En un determinado momento no es el precio más barato, pero ahí está justo el tema de la calidad de este ejemplo de estetoscopios, pues compramos eso. No es solamente el menor precio. Eso es en eficiencia. ¿Y efectividad qué es? La efectividad, que no es la de la pantalla, la efectividad es el impacto. Entonces, resumiendo, eficacia, lograr los objetivos. No interesa si con mucho dinero o poco dinero. Eficiencia, sí implica lograr los objetivos al menor costo posible, sin sacrificar la calidad del servicio o producto. Y tercero, la efectividad es lograr el impacto. Ejemplo, cuando ustedes vacunan, de repente están haciendo vacunación con eficacia y con eficiencia, ahorrando recursos.
pero no logran que baje la tasa de la enfermedad por la cual están vacunando. Si no logran bajar la tasa, que es el impacto final esperado, no son efectivos. Pueden ser eficaces, pueden ser eficientes, pero no efectivos si no logran el impacto final deseado, que es en mediano y largo plazo. Ya en lo que constituyen los procesos, dentro del proceso de administración, hay 4 partes. A veces le preguntan cuál es el orden correspondiente. Acuérdense siempre del PODC. Pero el P no es programación, la P es de planificación. Hay que planificar, hay que planear. Entonces viene primero planificar, después organizar, después dirigir y finalmente controlar. Son las 4 partes de proceso administrativo. Acá en un resumen muy apretado, siempre en lo que es gerencia empezamos por ver cómo vamos a planear. ¿Qué cosa es planear? Planear es definir cuáles son los qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos en un sitio, en un territorio determinado, ya no saben todavía qué van a hacer. Hay 2 formas, que ya saben qué tienen que hacer dentro del sistema de salud y otro que no saben todavía si quiere alguien poner una empresa. ¿Qué es lo que voy a poner? ¿Qué es lo que quiero? ¿A dónde quiero ir? ¿Cuáles son los qué de lo que voy a realizar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que estoy obligado a hacer en lo que tengo que realizar como médico, como futuro especialista o como parte del sistema de salud? ¿Cuál es mi obligación? Esa es misión. Mi misión es lo que debo hacer. Y visión, con B chica, es hacia dónde voy a llegar, hacia dónde quiero llegar. ¿Cómo me veo de acá a 5 años? ¿Cómo me veo de acá a 10 años? Eso es una visión. Ahí estoy logrando establecer los qué. ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que quiero llegar a hacer? Ahí establecen entonces visión, misión, objetivos, estrategias, políticas, programas, en dimensiones y extensiones y duración. Un plan puede ser muy grande. Un programa es más pequeño en extensión y duración y un proyecto más chico. Por tanto, varios proyectos hacen un programa, varios programas hacen un plan. Si ya tenemos los qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar, cuál es la unidad de mi negocio, ahora, ok, con esos qué que estoy visionando y que quiero y que debo ser, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Con qué recursos? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo me organizo? ¿Qué elementos necesito? ¿Qué recursos necesito? Y entonces ahí viene ya la organización. Necesito ver no solamente que requiero recursos humanos, requiero también equipamiento, requiero infraestructura física, requiero materiales, recursos informáticos y también recursos económicos. Todo eso, ¿cómo organizo toda esa cantidad de elementos que me van a permitir llegar a los qué que había yo establecido en planeamiento? Esa organización, yo puedo tener todos los recursos acá en esta habitación, pero tengo que ordenarlos. Sobre todo los recursos humanos, las personas, el potencial humano, tengo que darles una orientación de jerarquía. ¿Quiénes van a estar al mando de quiénes van a ser los jefes? ¿Va a ser una organización gigante o pequeña? Si yo tengo 50 personas, será más sencillo que gobernar. Por ejemplo, Seguro Social tiene 50.000 trabajadores. ¿Será fácil dirigir 50.000 trabajadores? El Ministerio de Salud, antes que pudiera de realizarse una descentralización de facultades en las regiones, tenía 150.000 trabajadores en toda la República. ¿Será sencillo dirigir 150.000 trabajadores? Es una cantidad enorme, ¿sí? Entonces, en la organización, ¿qué implica? Dividir funciones para llegar siempre a estos que hemos establecido, asignar cargos y estableciendo líneas de autoridad y responsabilidad, así como también finalmente colocar un organigrama. Un organigrama nos va a decir cuáles son las unidades orgánicas que existen y acá en organización, como es un ordenamiento, también viene lo que es el famoso ROF y MOF. Y esa es una pregunta que decimos, ¿qué es el ROF? ¿Qué es el MOF? ¿Cómo los diferenciamos? Esto viene en la parte de organización. A ver. Si todos nos acordamos, un organigrama, el muñoquito administrativo, tenemos la cabeza, ¿no es cierto? La cabeza de toda la organización. Después tenemos unidades de apoyo, unidades de asesoría y abajo los órganos de línea. Acuérdense que hay siempre unos rectángulos, ¿sí? Cada rectángulo en el organigrama se denomina unidad orgánica. La unidad orgánica es un servicio, un departamento, una gerencia, una subgerencia, una gerencia central. ¿Sí? Pongamos un servicio de patología. Puede ser un servicio, pero puede ser un servicio de patología 1, 2, 3 y por encima del servicio está el departamento. El departamento de anatomía patológica tiene los 4 servicios a su cargo. Encima del departamento puede haber una gerencia que tiene 3 o 4 o 5 departamentos a su cargo. Es decir, hay una jerarquía, ¿no es cierto? ¿A dónde voy? La primera parte, ROF. ¿Qué cosa es ROF? Reglamento de Organización y Funciones.
Las unidades orgánicas, o sea, cada rectángulo que vemos en el organigrama, como los servicios, departamentos, tienen funciones. Vamos a hacer un ejemplo. El departamento de anatomía patológica tiene las funciones 1, 2, 3, 4, 20 funciones. El departamento de cirugía tiene igual. El departamento de laboratorio, el departamento de medicina nuclear. Cada uno de ellos departamentos tendrá un rectangulito en el organigrama, ¿cierto? Entonces, cuando uno junta las funciones de cada una de las unidades orgánicas y las encuaderna o las junta, eso va a ser reglamento de organización y funciones. ¿Qué viene a ser entonces el ROF? Viene a ser la integración de las funciones de cada una de las unidades orgánicas. ¿Estamos hasta ahí? Esas es unidades orgánicas, las funciones de cada unidad orgánica. Es diferente al MOF. ¿Qué cosa es el MOF? El MOF es Manual de Organización y Funciones. ¿En qué se diferencia? Si en una unidad orgánica, pongamos que esta sala sea el departamento de anatomía patológica, y cada silla que tenemos acá, cada una de las sillas es un puesto de trabajo. Ejemplo, un puesto de trabajo de secretaria, un puesto de trabajo de informático y un puesto de trabajo de un médico anatomopatólogo. ¿Sí? Estamos en el departamento de anatomía patológica. ¿Cuáles son las funciones que se quieren para la secretaria? 1, 2, 3, 15 funciones. Para el informático, 25 funciones. Para el médico anatomopatólogo tenemos 30 funciones. Miren que hay 3 puestos diferentes y cada uno con sus funciones diferenciadas. Si yo junto, o algo más, si yo tengo un puesto de secretaria y en el departamento necesito 3 secretarias con las mismas funciones, yo no voy a tener 3 formatos de secretaria. Lo que tengo es un solo formato, pero pido 3 secretarias con esas funciones. Si un informático, también necesito 10 informáticos y tienen en la misma ficha un solo formato y a la hora de convocar pido 10 informáticos para ese puesto de trabajo. ¿Qué es el MOF? El MOF son justamente la sumatoria de todas las funciones de cada puesto de trabajo, ¿sí? O sea, las fichas. Acá tenemos en el ejemplo 3 fichas, tengo una ficha de administrador, de anatomopatólogo, de informático y de secretaria. Si tengo otros puestos de trabajo, cada uno tiene sus funciones. La conjunción de todas esas fichas con las funciones de cada puesto de trabajo se llama el MOF, Manual de Organización y Funciones. ¿Cuál es la diferencia con el ROF? Que el ROF son la sumatoria de las funciones de cada unidad orgánica. La unidad orgánica es cada rectangulito que aparece en el organigrama. ¿Está claro? ¿Y para qué va todo esto del MOF, del ROF? Porque es como se organiza lo que necesito hacer para llegar a los grandes que he definido. Detengámonos en un puesto de trabajo que ya tiene sus funciones, que está dentro del MOF, ¿no es cierto? Si yo ya tengo las funciones de una secretaria, digo, estas son las funciones que debe tener para el departamento de anatomía patológica. Entonces, ¿qué falta para saber quién es la persona idónea para ese puesto de trabajo? Ya tengo las funciones, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué competencias necesito para que tenga esas funciones? Entonces, funciones más competencias es lo que me va a dar la persona más idónea para ese puesto de trabajo. Y cuando veamos gestión de recursos humanos, cada puesto de trabajo, cuando sale a convocatoria en el periódico, dice, se requiere una persona para puesto de secretaria que va a tener estas funciones y además requiere tener un perfil con estas competencias. Salen las dos cosas. El puesto de trabajo con las funciones y el perfil de competencias que se requiere. Para eso sirve todo este tema. ¿Y dónde estamos ahorita todavía? En organización. Se hace la convocatoria entonces con cada puesto de trabajo, las funciones y las competencias. De ahí se hace toda esa primera parte. Entonces ya en planeamiento tenemos los qué, los grandes qué o medianos qué. En organización, ¿qué recursos voy a necesitar y cómo voy a organizarlos para poder lograr esos qué? ¿Y qué me falta? Dirección. Pongamos que esta sea una sala llena con 100 personas y son parte de todos los recursos, la infraestructura física, equipamientos, materiales, las personas, todo, pero el estilo que vaya a imprimir el gerente, esa es la parte de dirección. Dirección implica qué forma y estilo voy a imprimir a todos esos recursos que tengo delante, o que estoy dirigiendo, estoy mandando, un tema de mando. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, todos vamos a trabajar en una campaña, por decir un ejemplo, una campaña durante 6 meses en una zona muy alejada de Lima o en el extremo de Lima, alguien podría decir, miren señores, todos,
todos ustedes van a tener un trabajo donde la forma, el comportamiento de ustedes va a ser, si quieren ser irrespetuosos, háganlo, sean irrespetuosos, no me interesa, lo que interesa es que hagan tal función, tal misión que les han señalado, punto. Ese es un estilo. Alguien podría al revés llegar y decir, señores, los mismos, los mismos recursos, las mismas personas, los mismos equipos, lo que vamos a hacer en esa campaña es trabajar con el máximo de humanidad, con el máximo de humanización, que nuestro trabajo quede escrito de que hemos sido catalogados como los campeones en humanización. Son los mismos recursos, repito, pero el estilo, la forma de conducir todos esos recursos va en esto, la dirección que le vamos a imprimir. Y para ver eso, principalmente es el sector seres humanos lo más importante. ¿Cómo hacemos para que esas personas quieran hacer las cosas de acuerdo al estilo de dirección? Eso tiene que ver con 3 elementos básicos que están escritos ahí. Liderazgo, comunicación y motivación. Esto es lo que va a hacer la diferenciación de tengo ya qué cosa tengo que hacer, tengo cómo, con qué y cómo los voy a organizar. Y finalmente, con qué estilo voy a hacer que todos los recursos lleven hacia ello. Entonces, si ya tengo los 3, ¿para qué tengo el último? El último de control es simplemente para decir, si ya tengo un plan de trabajo y sé que lo voy a hacer en un cronograma de varios meses o varios años, ¿control en qué me va a ayudar? Me va a ayudar a establecer si estoy llegando en ese plan, si mi hoja de ruta está siguiéndose tal cual había sido diseñada o no. Pero 3 cosas tiene que permitirme ese plan de control, ese sistema de control. Primero, tiene que identificarme si estoy yendo bien o no. Y si me he salido de la carretera o de la ruta, tiene que rápidamente identificarlo. 1. 2. Si se salió de la ruta, tiene que permitirme entender por qué se salió. La primera es si se salió o no de la ruta. Segundo es si se salió, tiene que ayudarme a entender por qué se salió. Y el tercer factor en control es, tiene que permitirme ese sistema de control en también identificar qué elementos me van a ayudar a hacer los ajustes y regresar a la ruta que me había desviado. Son 3 elementos diferentes y son importantísimos entonces cuando uno hace un plan. Si uno hace un plan de trabajo con lo que es salud pública o un plan de trabajo para un hospital o para una red de hospitales o para todo el sistema de salud, necesitamos un sistema de control que me diga si estoy yendo por el plan identificado o me estoy desviando del plan. Si me identifica que estoy desviando, tiene que hacérmelo saber y tiene que permitirme entender qué pasó. Y segundo, tiene que permitirme hacer los correctivos para regresar otra vez al plan inicial. Esto entonces es el proceso administrativo del famoso PODC. Planeamiento, hacer planes y cuáles son los qué. Organización, qué necesito como recursos para hacer esos qué que he definido en el plan. Dirección, con qué estilo voy a dirigir todos esos recursos que he obtenido. ¿Hacia dónde? Y con liderazgo, comunicación y motivación. Y finalmente un sistema de control que permita ver si estoy yendo por la ruta establecida y si me he desviado, hacer los correctivos y entender bien qué cosa es lo que pasó. Bien, el PODC es eso. Hablando también de planes de acuerdo a su ámbito de aplicación y extensión, los planes operativos son establecidos para los centros asistenciales. Son de envergadura baja, pequeña, solo un centro asistencial. Sin embargo, los planes estratégicos están para todo un país o toda una región Apurímac, región de Iquitos, de Loreto, región Lima. Toda una región es un nivel intermedio. No es todo el país, pero la envergadura es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, los planes para una extensión territorial muy grande y para tiempo también bastante extenso, planes estratégicos. Plan operativo, dimensión más pequeña, para unidades más pequeñas y de tiempo más corto. ¿Qué más? Otra forma de ver las cosas es tiempo, corto plazo, mediano y largo plazo. Esto está en los libros años de años. Sin embargo, en la realidad eso puede cambiar. Pero en las preguntas de examen, así bien. Corto plazo, menor de un año o menos. El de mediano plazo, de 1 a 3 años, y largo plazo, más de 3 años. Esto es relativo, ¿por qué? Si ustedes van a una clínica privada, una clínica privada o un consorcio de clínicas, ellos pueden mirar el largo plazo, para ellos es demasiado muerte esperar más de 3 años para ver si algo está funcionando. Para ellos el largo plazo puede ser tan corto como 2 meses o un solo mes. Un mediano plazo puede ser tan corto como una semana.
Y un corto plazo para las clínicas privadas puede ser suficiente, un día o dos. ¿Por qué? En un día o dos que no vean cómo están sus finanzas, puede ser que estén fuera del mercado, estén en rojo y desaparecieron del mercado. Ellos no pueden darse el lujo en corto plazo de esperar un mes, ¿sí? No pueden esperar ni un año. ¿Por qué? Porque es demasiado tiempo. Ellos pueden morir antes de todo ese tiempo. Entonces, por eso le decía es relativo. Sin embargo, esto que está en la pantalla, así memorícenlo para los exámenes que van a realizar. Así están en los libros, pero ya saben que en la realidad puede ser eso relativo. Vamos a mirar ahora el planeamiento estratégico, que es, ya hemos dicho, para medianas y grandes extensiones, pero en un nivel hospital o un centro asistencial, ¿podemos establecer también plan estratégico? Sí, se hacen planes operativos con pensamiento estratégico. Eso significa que aplicando los principios del planeamiento estratégico. Este planeamiento estratégico, ¿para qué es? Para dar una dirección a lo que estamos haciendo, establecer una agenda, asignar recursos. Y las características básicas del pensamiento estratégico es que hay una noción de horizonte en el tiempo, integralidad, no hay un solo problema, hay una situación de poder que es fragmentado, donde estamos en un territorio y hay que identificarlo. Y sobre todo hay que hacer y generar la búsqueda del cambio con todos los que estamos en esa zona. El objetivo de la planificación es identificar y aprovechar las oportunidades. Ustedes se acuerdan del FODA, FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En el FODA, pregunta de examen que durante varios años se hizo, ahora ya no se hace, pero podría volver a hacerse. ¿Cuál de esas 4 fuerzas es la más importante? Caían en la respuesta porque decían fortaleza es la más importante. No, fortaleza no es la más importante. Del FODA la más importante es oportunidad. ¿Por qué? Ahora que estamos llegando a lo que son elecciones presidenciales el próximo año, todos los partidos políticos van a tener la misma información. ¿Por qué? Por los sistemas informatizados. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo interpretan la información? El tema es, ¿qué información de la que todos tienen puedo mirarla de otra manera hacia atrás y hacia adelante y cómo la proyecto, que pueda ser realmente una oportunidad que el resto no la está mirando y agregarle valor a lo que quiero yo hacer? Eso es una oportunidad. De la información común que tenemos, yo veo una oportunidad a partir de mi experiencia y a partir de lo que yo quiero hacer y agregándole valor a la función que estamos realizando. La oportunidad es la más importante y en planeamiento estratégico también se toma en cuenta. El objetivo es sistematizar la identificación y aprovechar las oportunidades. Las oportunidades no las van a poner ahí. Uno tiene que interpretarlas y si cree que es una oportunidad, las coge, las asume y le agrega valor a su institución. Hay varios elementos que no vamos a leer por el tiempo, pero ¿qué hace la planificación en suma? Son todos estos 14 puntos, principalmente es darle dirección, como ya hemos dicho, y también que sea algo muy sólido para poder lograr un crecimiento y desarrollo de nuestra organización o de nuestra institución. Hay varios pasos y enfoques que tienen que ver acá. Hay que ser muy racionales, sabemos que hay que hacer de a pocos, en forma incremental. Hay que hacer bajo aproximaciones o dimensiones sucesivas. Hay que basarnos en normas, no podemos hacerlo por lo que algo se nos ocurre. Hay que adaptarnos, uno de los elementos que hemos aprendido en el cambio climático es adaptación. Uno de los primeros elementos más importantes y pilares, la adaptación. Y el enfoque estratégico que es mirar de la mejor manera los cambios que queremos. Miren lo que dice acá. En gerencia, así como en la época de mis abuelitos se decía, para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, ese refrán también se da en gerencia. En gerencia hay que tener mucho cuidado con cada cosa que se dice y cada cosa que se escribe. Entonces, para eso, en las preguntas también hay que mirarlas bien y ver cómo están redactadas. En este caso, dice, vamos a hacer momentos de la planificación operativa, pero con enfoque estratégico, es decir, con un enfoque estratégico. Los principios de planeamiento estratégico lo vamos a plasmar en un planeamiento operativo que puede ser de un hospital o una zona pequeña jurisdicción de un centro asistencial o centro de salud. Estos son los momentos de los cuales siempre nos hablan a nivel de las preguntas de examen. Tal determinado elemento, ¿a qué momento del planeamiento estratégico pertenece? Pertenece al momento 1, al 2, al 3. A grandes rasgos, el momento 1 se refiere a, primero, los grandes qué. ¿Cuáles son los grandes qué? Visión y misión. Ya hemos hablado de eso hace un momento. Establecer y formular visión y misión.
Si ya tengo los grandes qué, voy haciendo un despliegue de otros elementos para buscar que eso se traduzca en actividades al final. El segundo momento, si ya tengo grandes qué, ahora es busco información para hacer un análisis enorme de todo lo que pudiera en un territorio o jurisdicción que me han encargado. Pero después de esa gran cantidad de búsqueda de información, sería inmanejable trabajar con todo eso. ¿Qué hago? Ese es el segundo momento de análisis. El tercero, ¿cuál es lo contrario de análisis? La síntesis. Por eso le llaman al tercer momento. Luego de haber analizado el momento analítico, ahora hago el momento sintético con varias herramientas. Una vez que tengo ya los momentos así sintetizados con una información más concreta, más definida, ahora agrego otros elementos más que serían los objetivos generales y específicos, y ese es el cuarto momento que se llama normativo o propositivo. Si tengo ya los grandes qué, he hecho análisis, he hecho síntesis, tengo objetivos generales y específicos, ahora es cómo voy a lograr esos grandes qué y esos medianos qué. ¿Qué estrategias voy a utilizar para llegar a ellos? Y finalmente, el último momento que tiene que ver ya con las actividades, ya le vamos a llamar el momento táctico, operativo, programático, donde están las actividades plasmadas. Estos entonces son los 6 momentos, si los vemos por lógica, ese es el orden, por eso es que están así. Ahora vamos a ir mirando uno por uno. El enunciativo ya hemos hablado. En la misión, hay varias formas de elaborar y formular una misión. Pueden ser estas preguntas u otras. Lo clásico, lo clave es que la misión es mi obligación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es mi misión? ¿A qué me obligan? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Esa es la misión, ¿sí? En visión, en cambio, es, yo ya sé lo que tengo que hacer, pero ¿cómo me miro yo de acá al año 2020, al año 2030? Ustedes, futuros especialistas, ¿cómo se ven ya en su especialidad 15 años después? ¿Cómo se avisoran? ¿Dónde se ven? ¿Se ven en el país, fuera del país? ¿Se ven dueños o son parte de un consorcio o son parte de su propia empresa o son parte de un hospital o de un gran hospital? ¿Cómo se miran? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo visionan ustedes su carrera profesional? ¿O cómo se visionan en su vida familiar? ¿Se miran con un hijo, 0 hijos, 3 hijos? ¿O qué sé yo? Eso, ¿cómo se ven? Esa es la visión. En un centro asistencial es el que dirige el hospital. ¿Cómo me veo con mi hospital y todos los recursos que tengo, incluido el personal? ¿Cómo me veo de acá a 10 años? ¿Qué es lo que yo aspiro que vea la sociedad con mi hospital y con todos los recursos que tengo? Igualmente, se puede hacer a través de preguntas, pero no es la única manera. Hay varias maneras, pero ustedes lo que tienen que plasmar ahí es cómo me veo. Actualmente la gestión pública, las diferentes entidades del Estado están colocando como año donde se ven la visión 2021, ¿por qué? Porque es el segundo centenario de la independencia. Seguro Social, por ejemplo, tiene su plan estratégico 2012-2016, que ya va a quedar a un lado. Hemos hecho un plan maestro con más de 1 año y medio de trabajo y lo hemos puesto también igual, del 2015 al 2021. ¿Sí? No es una regla que se ponga plan estratégico, tiene que ser 5 años, no, tiene que ser 6 años, no, tiene que ser 10, no. Eso lo estipulan las personas que lo realizan. Pueden hacerlo en 10 años, pueden hacerlo en 20 años, como ellos, ahora la moda está en poner al 2021. ¿Cómo nos vemos al 2021? Visión. Entonces, el primer momento es visión y misión. Ese es el momento enunciativo, primer momento. Segundo momento que habíamos dicho, ahora ya sabiendo qué es lo que quiero, ahora un análisis de todo lo que tengo a mi alrededor y si no lo tengo lo busco para ver qué me puede ayudar para llegar a ese qué que hemos establecido. Entonces busco información primaria, secundaria, busco también, ahí entra el análisis de la demanda, la oferta y también el análisis FODA. Apareció el análisis FODA, ¿no? ¿Qué conforma la demanda? A ver, estamos en un mercado, ¿qué cosa es la demanda y qué cosa es la oferta? Estamos en gestión. ¿La demanda quiénes son? ¿O qué cosa es la demanda? ¿La demanda son las personas? Sí, pero ¿solo las personas? No, las personas y sus necesidades, ¿no es cierto? Las personas y sus necesidades es la demanda, conforman la demanda. Para algunos la demanda es el número de personas que acuden al centro, pero eso es muy limitado. Realmente en un territorio nosotros tenemos la demanda en la población y sus necesidades que pueden ser muy variopintas, muy diferentes entre unos y otros y con grandes desigualdades entre los diferentes grupos de población. ¿Y la oferta quiénes lo integran? La oferta está dada en salud por todos aquellos recursos que van a brindar los servicios para satisfacer ¿qué? Las necesidades de la demanda. Y hay un axioma en gerencia que dice,
La oferta siempre se configura en función de las necesidades de la demanda y no al revés. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces llegan a un director subregional o un director de red. ¿Qué necesita? Yo necesito 4 hospitales. ¿Y cuál es tu demanda? Bueno, recién la estoy estudiando. ¿Cómo puedes decir 4 hospitales si recién vas a identificar las necesidades? Eso no es así, está al revés. Por eso se dice, el axioma, la oferta de servicios siempre se configura en función de las necesidades de la demanda. Pero si estamos hablando de la oferta, ¿quiénes configuran qué cosa lo compone la oferta? Acordémonos de 5 cosas. Primero, infraestructura física. ¿Qué más? Los recursos humanos, todo el personal que tiene que ver con esa organización. 3, recursos que tienen que ver con equipos y materiales. 4, recursos económicos. Y 5, algo que ustedes nacieron, yo no, porque yo trabajé en computadoras 386, 486, ni siquiera había computadora cuando yo nací. Yo he visto la televisión blanco y negro, yo vi cuando bajaron a la luna en blanco y negro, no había televisor a color. Celular menos, yo usé esos celulares que eran un ladrillo, esos gigantes. Entonces ustedes han nacido en la época informática. El 5.º elemento del recursos es recursos informáticos. Entonces, repetimos, infraestructura física, recursos humanos, equipos y materiales, recursos económicos y recursos informáticos. Cuando le digan la oferta de cualquier cosa, no solo en salud, esos son los 5 elementos básicos que tienen que nombrar. Entonces, a la oferta de servicios, todo este conjunto de 5 elementos dirigidos a satisfacer las necesidades de la demanda. Eso conformamos la oferta. La oferta no solo son los recursos humanos, no solo son únicamente los hospitales, no solo son únicamente el dinero para ello. Es todo ese conjunto de 5 elementos, conformamos la oferta de servicios. ¿Está claro? Entonces, cuando hacemos un análisis de la demanda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar a las personas, las poblaciones, por su edad, por su sexo, por diferencias, por historias, por patologías, por sus características, por sus condiciones donde viven, todo lo que tenga que ver con la población para mirar qué están padeciendo. O, si no padecen muchas cosas, qué debo hacer para maximizar su salud. Eso es parte del análisis de la demanda. Análisis de la oferta, estos 5 elementos, ¿cómo están? ¿Cuántos hospitales tengo? Ese es el número, pero cualitativamente, y estos 5 hospitales, ejemplo, ¿cómo están? Están cayéndose. Ok, ¿qué tendría que hacer con esos hospitales? Tengo uno nomás que es el mejor, pero ¿tengo que analizarlo solamente en la posición como están? No, en nuestro territorio, en nuestro país, tenemos que analizarlos en función de 2 elementos. Nosotros decimos, en la guerra y en la paz. ¿Por qué en la guerra y en la paz? ¿Cuál es la situación de guerra? Felizmente no hay guerras hace tiempo, aunque siempre hay algunos chispazos como lo que ha salido el día de ayer, pero no es así. En guerra nos referimos a, tenemos un territorio que no sabemos cuándo va a haber un terremoto, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de infraestructura física y la oferta, tenemos que decir, ¿cómo está la oferta? Así, en condiciones de paz, ahora, tranquilo el piso. ¿Y cómo estará la oferta? Proyectándonos si hubiera un sismo. Eso, ¿cómo va a quedar después de un sismo grado 6, grado 8, grado 10? ¿Quedará alguno en pie? ¿Y cuál es el que va a soportar? ¿Por qué? Porque son los hospitales los puntos principales luego que terminó el sismo para ver qué podemos hacer con las nuevas necesidades de la demanda, ¿no es cierto? Entonces siempre en nuestro territorio tendremos que ver la oferta en 2 dimensiones. En paz, así en las condiciones actuales, y en guerra, digamos, en situación de terremoto o post-terremoto en desastres, ¿no es cierto? No solamente hay terremotos, hay también inundaciones, ¿no es cierto? Hay huaicos y otras cosas más. Vamos analizando esto para ver entonces qué es lo que tengo que hacer, por eso es que analizamos. Y el FODA es buscar los clásicos, el análisis interno que está dado por las fortalezas o debilidades de mi institución, de mi organización o de mi centro asistencial, y lo que está fuera de mí, o sea, no está bajo mi control, sino que está lejos y mayormente, ojo, repito, subrayo, letra 50, mayormente está a futuro, ¿sí? No siempre, pero mayormente está a futuro y fuera del control. Y cuando algo está hacia afuera, son 2 posibilidades, o es positivo para mí o es negativo para mí. Cuando es positivo para mí, le llamo oportunidad. Si es negativo para mí, estando a futuro, le llamo amenaza. Así como cuando es positivo para mí hacia adentro, le llamo fortaleza, y si es negativo, le llamo debilidad. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. El próximo año, 2016, va a venir una ONG con financiamiento para los hospitales de primer nivel, y yo soy un hospital de primer nivel, un centro asistencial de primer nivel. ¿Sí? Los hospitales son de nivel 2 para arriba, 2 y 3, ¿no es cierto? Yo soy un centro asistencial de primer nivel. Entonces,
Pregunto, ¿eso es presente o es futuro? Lo que acabo de mencionar, es futuro. Segundo, ¿es positivo o negativo para mí? Siempre en el sistema de salud lo que menos sobra es el dinero, presupuesto. Y si viene con financiamiento, bienvenido sea. ¿Sí? Entonces es positivo. ¿Qué será eso? Si es hacia afuera, es amenaza o oportunidad. Y si es positivo, ¿qué es eso? Oportunidad. ¿Está claro? Oportunidad. Vamos a hacer algo al revés. A ver, el próximo año, 2016, como hay elecciones y este año las cosas se están tambaleando, ha habido desaceleración económica, el presupuesto del próximo año va a disminuir y sobre todo con énfasis en el primer nivel de atención. ¿Eso es futuro? Sí. ¿Está bajo mi control? No. ¿Es negativo o es positivo para mí? Es negativo. ¿Qué es amenaza o oportunidad? Una amenaza para mí. ¿Está claro? Oportunidad, amenaza. Ya. Ahora, fortaleza, debilidad. ¿Qué fortalezas tiene? Así a secas le agarran a un director y le dicen, dígame, ¿qué fortalezas tiene? Yo tengo 10 cardiólogos. Perfecto. ¿Y cuál es su visión y misión? Quiero ser un instituto materno-infantil. ¿Será una fortaleza? No. Ahí es una debilidad. Pero si dijera, tengo 10 cardiólogos y quiero hacer un instituto cardiovascular, perfecto. Es una fortaleza. ¿A qué voy? Que el FODA... Miren en qué momento estamos, en momento de análisis. El FODA se define en función del qué grande, en función de visión y misión. Nunca se hace un FODA así al inicio. A ver, a veces deben haber escuchado o van a escuchar. Vamos a hacer un FODA para empezar un plan. Momentito. El FODA después de haber hecho tu visión y misión escrita y dejada. Con eso entonces es, esto que tenemos aquí, tenemos un centro asistencial. El grupo humano que tenemos, ¿es una fortaleza o debilidad para esa visión y misión que hemos construido? Estos elementos y estos equipos, ¿es una fortaleza o debilidad para esa visión y misión que hemos construido? O sea, todo se relaciona a la visión y misión que hemos formulado. ¿Está claro? Ahí se puede definir si algo es fortaleza, debilidad o si es oportunidad y amenaza. Así se realiza el análisis FODA. En el FODA se hace tormenta de ideas entre todas las personas y van haciendo un registro de cuántos son por cada uno en función de lo que hemos visto. Pero también pueden salir demasiados, de repente salen 50 fortalezas. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos con las 50? No se puede. ¿Qué se hace siempre que hay demasiado? Se prioriza. Se establecen unos procesos de priorización para definir solamente 5 o 10 como máximo, ¿no? Igual de cada uno del FODA. Ahora, si ya hemos hecho el análisis con estos instrumentos pequeños, aunque hay otras formas más complejas, pero por ahora, solo para el motivo de examen es esto nada más. Ya hemos hecho el análisis, ahora tengo que concretar eso, tengo que reducirlo, resumirlo, integrarlo, sintetizarlo. Por eso se le llama un momento de síntesis, el tercer momento. ¿Qué utilizo para ello? Uno de esos es la matriz de consistencia vertical, donde utiliza los FODA cruzándolos unos a otros. Y por ahí vienen también preguntas de examen, cuando le dicen qué cosa cruzan. Vamos a entender un poquito esto. Si se acuerdan que habíamos hecho una lista de oportunidades, de amenaza, fortaleza y debilidad. Pues como son varios, ¿cómo sintetizo? De repente yo voy leyendo que 3 oportunidades encajan perfectamente con 2 fortalezas. Entonces, en vez de tener 5 enunciados, voy a tener 3 más 2, uno solo, y los junto y los fusiono y hago una redacción lógica de esos 3 más 2 y cae en este campo ese cruce. Cada uno de estos cruces, cogiendo estos elementos de aquí o de acá, 1, 2 o 3 o más, conjuntamente con el otro, van a dar estos campos de fortaleza, oportunidad, fortaleza, amenaza, debilidad, oportunidad, debilidad, amenaza. Y estos campos van a tener un nombre. Y eso es lo que quisiera que por favor en la siguiente lámina que le deben tener ahí, grábenla en el chip mental, porque eso es lo que les van a preguntar. El cruce de oportunidad con fortaleza, ¿qué cosa es lo que brinda? Potencialidades. ¿Qué cosa deviene del cruce de amenazas con debilidades cuando yo las junto? Limitaciones. ¿Qué cosa del cruce de oportunidades con debilidades? Desafíos. ¿Y qué de amenazas con fortalezas? Riesgos. Son parte de preguntas de examen que pueden venir. Estamos todavía en síntesis. Entonces, con ese cruce ya hemos sintetizado todas las FODA, hemos sintetizado en pequeños grupos, que para algunos también les llaman estrategias. Ahora, ¿qué otra parte tenemos? Tenemos un montón de problemas. Entonces, sale una lista enorme de problemas, pero de repente no tenemos mucha gente en el centro asistencial. ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar. Y una de las formas de priorización, utilizando una matriz de priorización, donde teman varios criterios de magnitud, tendencia, riesgo, capacidad. Pueden ser estos los más frecuentemente usados, o pueden ser más. O también pueden ser solamente 3, o pueden ser solamente 12, demasiado poco.
3 de repente o más. Entonces, ustedes por cada uno de los puntajes, no es materia ahora de hacerlo, por esto se hacen talleres que duran a veces varias horas, y van de los problemas, vamos sacando puntajes con todos los que han participado, y al final sumamos los puntos para ver en qué orden queda. En este grupo ejemplo, el que más puntaje tiene, 165, es de inadecuada coordinación intersectorial, y los demás entonces ahora los rankeamos, de mayor a menor, y esto es lo que sale. Inadecuada coordinación intersectorial y los demás. Estos son los problemas priorizados, los 2 primeros más importantes, los 3 más importantes, los 4 más importantes. ¿Qué significa y para qué se priorizan? Si yo tengo un centro asistencial con 300 trabajadores, ok, puedo trabajar 5 o 10 problemas. Pero si tengo un centro de salud con 5 trabajadores, ¿podré trabajar sobre 10 problemas? Imposible. Trabajaré de repente un problema nada más. Son 10 personas o 2 y el próximo año haré otro. O sea, lo vamos haciendo en función de lo que tengamos. Es simplemente sentido común. ¿Ok? Ya entonces hemos hecho el cruce del FODA y también priorizado problemas. ¿Sí? Hasta ahí hemos sintetizado bastante. Suficiente. Vamos, cuarto momento. Entonces ya tenemos los grandes ¿qué? Después hemos analizado, después hemos sintetizado, tenemos FODA, cruzados y también los problemas priorizados. Ahora viene un cuarto momento que habla de normativo o propositivo. Acá viene entonces la formulación de los objetivos intermedios, objetivos generales y objetivos específicos. Pregunta de examen. Los objetivos específicos y generales, ¿en qué momento sobresalen de la planificación estratégica? En el cuarto momento normativo o propositivo. ¿Y de dónde devienen? Los objetivos son punto de partida para iniciar la acción, no vamos a detenernos en eso, pero acuérdense que en síntesis una de las partes eran problemas priorizados, ¿no es cierto? Cojamos un problema priorizado, por decir el primer problema priorizado, lo ponemos acá y hacemos bajo la teoría y los principios de lo que es problematización y lo que es proyectos de inversión, árbol de causas o raíces y el árbol de efectos. Entonces acá vamos buscando la causa de este problema. Utilizamos el sistema en calidad que se llama el sistema ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque a este problema buscamos qué causa, qué ha originado este problema. Y con toda la gente trabajamos y decimos, ¿por qué? Una línea. Y esto le pregunto, ¿y por qué esto? Por tal. ¿Y por qué esto? Por tal. ¿Y por qué esto? Y seguimos así buscando la respuesta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Otra línea diferenciada de esta. ¿Por qué? Por tal, por tal, por tal. O sea, vamos respondiendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de pronto llega un momento que si tenemos 4, en este ejemplo, 4 líneas de trabajo, una respuesta que está en esta línea tercera, también es la misma respuesta para esta pregunta del porqué de esta causa de la segunda línea. Y también la otra, esto significa las cabecitas de flecha. Y estas cabecitas significan que tienen una sola respuesta de 3 líneas en este caso, y a eso le llamamos nudo crítico. ¿Por qué se le llama nudo crítico? Porque si yo elaboro este árbol de causas y efectos, y busco las causas, y encuentro un nudo crítico, si yo ataco este nudo crítico, cuando resuelve este nudo crítico, no voy a resolver una sola línea. Como acá han hecho confluencia, cuando yo resuelvo este nudo crítico, resuelvo esta línea, resuelvo esta línea y resuelvo esta línea. Resuelvo 3 líneas con un solo punto, por eso se le llama nudo crítico. Entonces, regresemos, tenemos un problema priorizado y nudos críticos. El problema priorizado siempre está en negativo, ¿no es cierto? Altas tasas de mortalidad infantil, o problemas como disminuidas fuentes de información para lo que es el dengue o chikungunya. Todo es en negativo. El objetivo general va a partir del problema priorizado, pero en positivo, como cambiáramos la foto negativo a positivo. Va a decirlo al contrario y en positivo. Y el nudo crítico también está en negativo, como un déficit de algo, y lo vamos a cambiar a positivo y ese se va a llamar objetivo específico. Entonces, el objetivo general, ¿de dónde deviene? De un problema priorizado. Un objetivo específico, ¿de dónde deviene? Proviene de un nudo crítico. ¿Está claro? Porque más adelante hay un cuadro que lo he hecho a propósito, se ha quedado errado, y ahí les voy a preguntar, ¿qué error ven en este cuadro? Y ahí me van a decir ustedes.